mamita. Sí. ¿Me entendés? Bueno, ahora sí que estamos en Facebook, le damos bienvenida a los que entran por el Facebook, pero es un punto muy interesante. El punto alágico es así. Entrar en el ciclo de premio y castigo divino es un privilegio. No es únicamente, o sea, no es para todos. El hecho de poder entrar en un ciclo de premio y castigo, o sea, que alguien sea considerado responsable, para que luego de considerarse responsable se puede considerar que rompió, que traicionó su responsabilidad, el hecho de considerarse responsable ya es un privilegio, no es para cualquiera entrar en ese privilegio. Bueno. ¿Se entiende? Bueno, porque te dicen que los judíos inventaron el complejo de culpa. Ahora, eso no quiere decir que los demás están exentos de todos, no exceptúa a las demás personas de comportarse bien. Lo único que hace es dividir en ciertos niveles de responsabilidad y de gravedad moral, digamos. En otras palabras, mientras más la persona lidera a otras personas o es influencia hacia los demás, entonces es más responsable, entra más dentro del círculo de responsabilidad, porque él está tomando responsabilidades. O cuando una persona entiende de que todo el mundo es, en realidad le pertenece a un solo creador, entonces todos tenemos que ir hacia un camino, hacia un lugar, ¿sí? Entonces, digamos, somos todos parte de un equipo, en ese momento tomó una responsabilidad. ¿Sí? En ese momento, cuando entendió, cuando lo asumió, lo internalizó, entonces tomó una responsabilidad, dijo, uy, yo soy parte de esto. Por ende, si yo no hago lo mío, estoy dañando a todos, no solo a mí. Como el famoso ejemplo del que empieza a hacer un agujero en su propio camarote del barco. ¿Sí? Que empieza a hacer un agujero en su camarote. Cuando lo van a cuestionar, ¿por qué estás haciendo un agujero en tu camarote? Él dice, no, ¿qué les importa a ustedes? Es mi camarote, salgan de acá. No, sí, es mi camarote, váyanse. ¿Sí? Quiere decir que esta persona todavía, ¿qué tal, Gustavo? Bienvenido, ¿cómo estás? Ese es un ignorante. Pero en el ejemplo sobresale mucho. Pero en la vida real de todos los días somos todos nosotros ese ignorante. Somos nosotros que ignoramos tantas cosas, ¿sí? Desde el tema de mantener como hablábamos la otra vez, un mundo verde, el mundo que sea más sano, ¿sí? Todos nosotros hacemos cosas que tal vez no pegan con mantener un mundo sano. Y lo que estamos haciendo en realidad es haciendo un agujero en el propio camarote, porque todos estamos en este mismo mundo. Y cuando te dicen que los judíos inventaron el complejo de culpa... Es verdad, porque nosotros inventamos el concepto, no el complejo, de responsabilidad. De que dijimos, sí, hay un solo Dios, es el creador, creó todo, habla, se comunica con las personas, no con uno, con todos, y todos pueden tener una relación con él. En ese momento inventamos una parte nueva en el psicoanálisis. Un minuto, Chávez, un minuto. Sí. Todos estos temas son todos muy interesantes, digamos, son disparadores de Rosh Hashanah y como es el día del juicio y, digamos, el hecho de tomar conciencia de qué es Rosh Hashanah para nosotros. Bueno, para empezar con el shiur, voy a silenciarlos, así no se... digamos, si terminamos el debate, podríamos seguir el debate. Pero si no lo hacemos hacia el final del shiur, seguimos el debate.
un día en vez de una pruebita, decís, bueno, que cada uno traiga los 3 conceptos que más le movilizaron, y ahí se arman debates. Está muy bueno, muy buena idea. Lo vamos a hacer entre Rosh Hashanah y Yom Kippur, Bezrat Hashem. O sea que, claro, llegar hasta el capítulo 7 y decir, ¿qué es lo que más? A mí esto todavía le doy vuelta a ver si lo puedo entender. Bueno, vamos a silenciarlos, así damos el shiur y después abrimos de vuelta el debate, si quieren. Pero vamos a hacerlo así, tenemos tiempo para dar el shiur y después tenemos tiempo para seguir hablando, si Dios quiere. Bueno, obviamente este espacio es de la parashá de la semana. Como es de la parashá de la semana, tenemos que empezar con la parashá de la semana. Nos queda la pregunta, ¿qué tiene que ver entonces la parashá de la semana con David y Jonatán? ¿Qué tiene que ver con David y Jonatán que aparecen en el título del shiur? Bueno, entonces vamos a empezar por el principio, como se dice. Los primeros versículos de la parashá de la semana dicen así: Atem nitzavim hayom kulchem. Ustedes están firmes hoy, Lifnei Hashem Elokeichem, delante de Hashem vuestro Dios. Y después comienza a enumerar. El próximo versículo y medio enumera quiénes son. Y enumera 10 apartados de tipos de Yehudim. Rosheichem, Shivteichem, los dirigentes y los que los siguen, sus seguidores. Zikneichem, Veshotreichem, los jueces y los policías, los que llevan a cabo el dictamen de los jueces. Kolish Israel, todo Yehudi. Tapchem, Nesheichem, los hijos, las mujeres. Begerja, Asher Bekerem Mahaneja, los Gerim, los que se incorporaron dentro del judaísmo, los conversos. Meijotebe Itzeja, están todos presentes acá, desde los que se ocupan de la leña, los leñadores, hasta aguas israelíes, los que traían el agua, los aguateros. ¿Sí? ¿Para qué estamos acá? Escuchen, Leovreja, Bivrit, Hashem Elokeja, Ubealato, para hacernos cruzar o hacernos pactar con Dios y su juramento. Ayer Hashem Elokeja, Koretim Hayom, que Hashem vuestro Dios pacta con vos hoy. ¿Cuál es este pacto? Vamos a leer un versículo más, mejor dicho 2, el 12 y el 13. Estamos en Dvarim, Deuteronomio, capítulo 29, los versículos del 9 al 13. Leman akimotcha hayom lo leam. ¿Para qué? Para que vos te constituyas en su pueblo. Veui el jal elokim, y él sea tu Dios. Kasher diverlach, como él ya te habló muchas veces. Kasher nishva la aboteja, como le juró a tus patriarcas. Le Abraham, le Yitzhak y Jacob. Abraham, Yitzhak y Jacob. ¿Con quién es este pacto? Con ustedes, pero no únicamente con ustedes. Velo itchem levadchem, no únicamente con ustedes. Anoji koret et abrit azot, yo estoy pactando este pacto, valga la redundancia, vetala azot, y este juramento, que taller yeshno po imanu medayom, sino todos los que están aquí hoy, lifnei Hashem Elokeinu, vetayer einenu po imanu, todos los que están aquí frente a Dios hoy, y todos aquellos que no están aquí frente a Dios hoy. Estos son los versículos, mejor dicho, hasta el 14 llegan. Vamos a ir entonces avanzando por los versículos. ¿Cuál es el día? Hayom. Atem nitzavim hayom. Ustedes están presentes delante de Hashem hoy. Muchos dicen Rosh Hashanah. Epa. Un minuto. ¿Qué Rosh Hashanah? Si Moshe empezó a decir Sefer Devarim un mes y algunos días antes de morir, y él murió en Adar, quiere decir que el mes anterior es Shvat, no hubo ningún Rosh Hashanah en el medio. No es Atem nitzavim hayom siendo Rosh Hashanah, porque estamos hablando o en Shvat o en Adar.
o sea, los meses posteriores a Rosh Hashanah. Ya pasó Rosh Hashanah. Estamos hablando 4 o 5 meses después de Rosh Hashanah. Entonces, ¿qué día es Hayom? Dice, Hayom era el día que falleció Moshe. Ahora aquí en Parshat Nitzavim comienza el último discurso de Moshe, el último día de vida de Moshe, desde Nitzavim hasta el final de la Torá. Nitzavim, Vayelech, Azinu y Brajá. 4 parashiot constituyen la última alocución de Moshe hacia los Yehudim. Entonces, ¿cuándo es esto? Este es Hayom. Hayom es el día el 7 de Adar. Sin embargo, es una analogía que dice Hayom, ¿sí? Puede ser ¿qué día? Cualquier día, todos los días. Todos los días pueden ser este Hayom, porque dice, ustedes están parados hoy. ¿Cuándo es hoy? Todos los días es hoy. Entonces, todos los días estamos frente a Hashem. Ahora, desde el Pshat no se refiere a Rosh Hashanah, sino se refiere al día 7 de Adar. ¿Sí? Y luego enumera a todos los tipos de Yehudim que hay. Muy bien, esta parashá siempre se lee una semana antes de Rosh Hashanah. Como sabemos, nosotros vamos a leer esta semana 2 parashiot, Nitzavim Vayelech, y la semana que viene, viernes a la noche, ya es Rosh Hashanah. Quiere decir que se va a leer Nitzavim antes de Rosh Hashanah. ¿Por qué? Porque los Jajamim encontraron un remes. Un remes quiere decir el hecho que dice Hayom. Hay un tipo de estudio talmúdico que dice cada vez que la Torá utiliza la misma palabra, quiere decir que refiere a algo similar, a lo mismo. Entonces, aquí dice Atem Nitzavim Hayom. Hay un versículo muy famoso que se dice en la tefilá de Rosh Hashanah que dice Ze Hayom Tchilat Ma'aseja. Este es el día del comienzo de la acción divina. ¿Sí? Dice día, Hayom, dice en nuestro versículo, y dice Hayom en ese versículo, quiere decir que también hace recordar. Moshe dice, es verdad, hoy es 7 de Adar, pero recuerden el día de Rosh Hashanah. Recuerden el primer día. Zikaron leyom rishon. Zayom tchilat ma'aseja zikaron leyom rishon. Y es recuerdo del primer día. ¿Por qué? Vamos a entrar un poquitito ahora en una explicación un poquito, como se llama, cabalística. Pues Moshe, en los últimos momentos de vida, ya los secretos de la Torá le brotaban. Se refería a los Yehudim de una forma muchísimo más profunda. No está hablando únicamente en el género halágico, sino está apuntando mucho más profundo al alma de los Yehudim. Está apelando a lo más profundo, íntimo que tenían los Yehudim. Y él le dice así. Hay 2 formas de relación entre Dios y los judíos. Y las 2 se ven en nuestro versículo. Atem nitzavim hayom kulhem. Ustedes están frente a Dios hoy. Kulhem, todos ustedes. ¿De quién está hablando? Del klal, de lo general del pueblo de Israel, de nada específico. No estamos hablando de un individuo, sino de la comunidad, toda la comunidad, todos los Yehudim, y no estamos individualizando. La segunda parte del versículo que empieza a personalizar. Están los jueces, los policías, los dirigentes, los que siguen a esos dirigentes, están los aguateros, están los leñadores. Enumera a cada uno, hombres, mujeres, niños, hombres, hay que decirlo también como se dice hoy en día. Y también el ger, el que se incorporó a Am Israel, el converso, va enumerándolos a todos. Entonces, este versículo está hablando en forma generalizada o en forma individual. ¿Cuál es? Viene Moshe y les dice, hay un tema.
Cuando estamos todos en comunidad y hablamos del pueblo de Israel, estamos todos de acuerdo que somos todos buenos, lindos, perfectos. Que hablamos de Am Israel. Am Israel es lo mejor que hay. Ahora, cuando te empiezan a hablar del vecino del cuarto piso, ¿sí? No, ese, no te metas con ese. Ese es diferente. ¿Sí? Pero también es un Yehudí. No acabas de decir que los Yehudim son, sí, los Yehudim son mis hermanos, lo mejor que hay. Y el vecino del cuarto, no me hables del vecino del cuarto. No quiero ni saber, nada. Entonces, ¿cuál es? Viene Hashem y nos dice así. Moshe aclara que para Dios no es así. Así como Hashem ama a los Yehudim de forma general, también los ama de forma individual. No solamente cuando hablamos del concepto elevado del pueblo de Israel, elevado en el sentido figurativo, ¿no es cierto? Que hablamos de los judíos. Ahí estamos todos de acuerdo que es todo espectacular, todo hermoso, todo lindo. ¿Sí? Pero inclusive cuando comenzamos a individualizar, Hashem lo puede hacer, dice, perfecto, también los quiero. Hay un amor en ese nivel también. Hay un amor en ese nivel también. Y hay que entender que los Yehudim siempre estuvimos debatiéndonos en este punto, inclusive hoy en día. Dicen que el amor más profundo, ¿sí?, es el que se puede convertir inmediatamente, es el que más daño hace. Uno discute más y diferente con las personas cercanas que con las personas lejanas. Con personas lejanas uno discute a nivel intelectual, los conceptos. Cuando uno discute con familiares, con amigos muy cercanos, con padres, madres, hijos, la gente bien, hermanos, ni hablar, uno discute a fondo y puede hablar de cualquier manera y decir, inclusive, poner todo el sentimiento en las cosas que dice y expresarse de forma cortante y fuerte. Maridos y esposas, etc. ¿Por qué? Porque donde hay un sentimiento de verdad, ahí es donde las cosas también duelen más, ¿sí? Hacen más mella, ¿sí? Tocan de forma diferente. Entonces, esto es lo que está sucediendo también en general en Am Israel. Si nosotros miramos, ni hablar la política en Israel, ¿no?, pero las discusiones en Israel, nadie puede entenderlo. ¿Por qué? Porque la gente está acostumbrada a gobiernos que hablan con oposición, que hablan de partidos, de derechas, de izquierdas, de centros, de sistemas económicos. En Israel la discusión es otra. La discusión es entre la mujer y la schwieger, la señora y la suegra. Son todos familiares. Estos son todos uno, se discute de otra manera. Para entender cómo funciona Israel, hay que entender que son 7, 8 familias. O sea, son toda una familia con 8 apellidos diferentes. Funciona de otra manera. Para entender las discusiones en Israel, primero hay que entender cómo funciona una familia. ¿Sí? Y ahí es donde se puede empezar a entender cómo funcionan las cosas. A veces es lamentable, pero bueno, también suceden en las mejores familias, como se dice, y la nuestra es la mejor. El tema es que acá, entonces dice, Hashem nos dice, cuando hablamos de mi familia, si alguien me toca a un judío, los judíos son así, voy a saltar enseguida. Cuando alguien insulta a los judíos, son de acá o de allá, son así o son asá, salto enseguida. Ahora, cuando hablamos de ese judío, yo tal vez voy a decir lo mismo que dijeron. ¿Sí? Sea lo que, bueno, por ahí no lo voy a decir con el mismo insulto, pero sí lo voy a describir de una forma que no lo va a dejar bien parado, ¿sí? Lo voy a describir sus defectos, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Esto es lo que está tratando Moshe de comunicarles a los Yehudim. Que la relación con Hashem
tiene que ser, tanto en forma general como en forma individual, tiene que ser de un amor incondicional. De un amor incondicional. Por eso dice, Leovrejá Bibrit, el versículo 11 dice, tenemos que hacer un pacto. Se pregunta, la pregunta que nosotros hacemos es muy fácil y simple, concisa. Si hay amor, ¿para qué querés un pacto? Y si no hay amor, entonces, ¿para qué vas a hacer un pacto de amor? O sea, el pacto está fuera de discusión. ¿De qué sirve? Si ya hay amor, no necesitas un pacto. Y si no hay amor, entonces, hacer un pacto para que haya amor va a ayudar. ¿Realmente va a surtir el efecto que ahora que hicimos un pacto, join? Ahora hay amor. ¿Así sucede? ¿Sale de la nada el amor? Del pacto, de firmar un papel. En realidad sucede con todos los matrimonios. Primero hay amor y después se hace un pacto, un compromiso, una ktuvá. Se firma una ktuvá, un contrato matrimonial. Se hace una jupá, se ponen testigos. ¿Sí? Lo mismo sucede ahí. La pregunta también es la misma. El ejemplo que se trae, ¿por qué dice? Al utilizar la palabra brit, también nos hace recordar otro pacto de amistad muy famoso. Pacto de amistad muy famoso es entre David y Jonatán. El primer rey de Israel, Shaul, tenía muchos hijos. Su hijo predilecto, su hijo primogénito, un tzadik, una persona especial, miembro del Sanedrín, por sus propios méritos. ¿Sí? Inclusive, suponemos, antes de que Shaul sea rey, Shaul fue muy poquito tiempo rey, ¿sí? 1 año y medio más o menos. ¿Sí? Y Jonatán era su hijo y un líder muy, muy respetado dentro de Am Israel, inclusive en el ejército, en el Sanedrín, realmente muy respetado. Pero sucedió un hecho que cambió la historia del reinado en Am Israel y en general del pueblo de Israel a través de este acto. El maíz con los filisteos y Goliat. Cuando hay que enfrentar a Goliat, ningún yehudí tenía el coraje ni quería tomar la responsabilidad enorme que todos los yehudí estén en sus espaldas. De repente aparece un muchacho medio desconocido, de una familia de Yehudá, o sea, no una familia real del rey Shaul, sino una familia de Yehudá, David ben Ishai, David hijo de Ishai, de Betlehem, y dice a este hombre, ¿cómo no va a ir? Que vaya cualquiera, vayan, vamos. Y al final dice, si no va nadie, voy yo. ¿Qué diferencia hay? No hay diferencia quién va, cualquier judío lo va a derrotar. Porque es imposible que caiga un judío en manos de alguien que está insultando a Dios. No es posible, no va a suceder. Ahora, el único que tenía la fe para decirlo de una forma real, concreta, sincera, genuina, era David, y le dijeron, bueno, anda. David fue y de hecho venció con una facilidad llamativa a Goliat. Y en ese momento se trabó una amistad inquebrantable entre David y Jonatán. Se conocieron, David y Jonatán se conocieron, y Jonatán comprobó que David no solamente era un pastor de Betlehem, sino era un sabio descomunal en materia talmúdica y toraica, aunque el Talmud no existía como el cuerpo que es hoy en día, pero ya se discutía, era lo que se estudiaba en la yeshivot. Y traban una amistad muy fuerte, hasta tal punto de que el rey Shaul no quiere entregarle a la prometida, que era su hija, estaba prometida al que iba a derrotar a Goliat, y él no quiere cumplir. Y Jonatán trabaja hasta que David se convierte en su cuñado. David se casó con Mijal, hermana de Jonatán. En un momento
después hubo otros sucesos, el suceso de la guerra contra Amalek, Shaul le es comunicado que perdió el reinado, ¿sí? Y que va a haber otro rey que no va a ser su hijo. Muy bien. El rey Shaul comienza a buscar desesperadamente si él puede adivinar quién es esta persona. Y fácilmente se da cuenta que es David. Rápidamente percibe, este que se va a quedar con el reinado es David. Es el mejor amigo del hijo. Él le dice al hijo, ¿de qué lado estás? ¿Del lado de David o del lado mío? Y mejor dicho, del lado tuyo. ¿Qué no te das cuenta que él es el que te va a sacar el trono? Es obvio que va a ser él. Y en ese momento, Jonatán obviamente que no se entiende que su padre no tiene razón y que David no hizo nada para ser su enemigo. Pero le comunica a David, cuídate, mirá que mi papá ya se dio cuenta de lo que va a suceder y yo también sé que va a ser así. Yo también sé que vos vas a ser el rey y yo no. Cuando el rey Shaul se entera de esto, lo castiga duramente a su propio hijo, le dice, lo insulta, le dice, Ben Avata Mardut, alguien que reniega su propio vientre, digamos. Insulta a su propio vientre, le dice. ¿Cómo no defendés tu derecho al trono? Sin embargo, cuando las cosas comienzan a ponerse cada vez más pesadas, el ambiente comienza a ponerse peligroso para David, Jonatán y David encuentran de encontrarse en el campo, es todo un maíz más extenso, y ahí, en ese momento ellos dicen, no nos vamos a poder ver más, no nos podemos ver más, porque no va a dar, yo tampoco puedo traicionar a mi padre de estarme viendo a escondidas con vos, y si vos venís y nos vemos a la luz del día, estás muerto, ¿sí? Entonces, ellos saben de que no se van a volver a ver y hacen un pacto de amistad. En este pacto se juran mutuamente que el que sea de los dos, que quede vivo, entendían que aquí podía haber variables que no sean solucionables, que el que quede vivo se iba a ocupar de la familia del otro, de protegerla. ¿Por qué? Porque si se va a armar una guerra civil entre los Yehudim, lo primero que van a querer hacer, el partido que gane, es eliminar a la familia real del otro lado. ¿Sí? Entonces, hacen un pacto, juran, Brit, Kartu Brit. Ellos pactaron un pacto, así se dice en Ibrit, se dice de forma redundante, para que uno proteja al otro. Y así fue. David se tuvo que escapar durante un tiempo, durante un año entero, estuvo escapándose, el rey Shaul persiguiéndolo. En ese momento los filisteos se dieron cuenta que era un momento de debilidad del rey Shaul, decidieron atacar, el rey Shaul va a la guerra, sabe que va a morir y mueren en la batalla Shaul y sus hijos, entre ellos Jonatán. David es el que toma el mando de los Yehudim, pero no fue un proceso fácil, hubo un proceso ahí digamos, bastante tiempo, hasta que el rey David pudo tomar las riendas de Am Israel en general, y lo que hizo fue proteger a un único hijo de Shaul que sobrevivió, porque era discapacitado en sus piernas, entonces no había ido a la guerra, y que otros Yehudim ya habían intentado, hacer un atentado contra su vida y se salvó a duras penas, se salvó, y el mismo David lo protegió, Ishboshet, bueno, todo como cuenta la historia. Así realmente se cumplió y tuvieron que actuar en el pacto. El rey David tuvo que ejercer su parte en el pacto. La misma pregunta hacemos ahí. Si eran tan amigos, David y Jonatán, ¿para qué tenían que hacer un pacto? Y si no eran amigos, un pacto no iba a servir de nada.
en el momento, o sea, tenemos que entender algo. El rey David estaba escapando de Shaul. Cuando en el medio Shaul se va a la guerra con sus hijos y cae en la guerra. David, cuando se entera, ya la batalla sucedió, castigó a Amalek, recuperó las tierras, derrotó a los enemigos. Pero bueno, y ahí le vienen a contar que murió Shaul. Le vienen a contar que murió el rey Shaul. En ese momento, el rey David hace una eulogía sobre Shaul y sobre Jonatán, su amigo, que es algo, es algo, digamos, poético. Realmente describe su dolor de una forma y la pérdida de Am Israel de una forma que, en palabras de otros, no hubiera podido tener el sentido que tenía aquí. Sí. Cuando habla sobre Jonatán, ¿sí? Él dice, Charli aleja ají Jonatán, estoy muy apenado por ti, hermano mío Jonatán, Naam talimeot, tu amistad fue para mí tan dulce, demasiado dulce. Nifleata avatjali me avat nashim. Dice, aquí hay algo que muchos dicen, a veces con un poquito de falta de conocimiento, de que había una relación entre ellos sexual, como que que eran homosexuales, David y Jonatán. Sin embargo, acá David describe esto y dice así, la relación, la amistad que teníamos nosotros era superior a todo lo que es sexual. No era sexual. Avat Nashim quiere decir ser, digamos, el amor a lo físico. No dice Ishti, me avat Ishti a mi mujer, sino dice me avat Nashim, digamos, de lo que se llama la parte sexual. O sea, que entre ellos no había nada sexual. Él declara que era una amistad genuina. ¿Sí? Bueno, él dice ahí que sobre Shaul y Jonatán, que nosotros lo decimos sobre todos los caídos Yehudim en la historia de Am Israel, que a pesar de que cayeron, seguimos juntos. Bueno, entonces, ¿cuál es el pacto que hacen? ¿Para qué hacen este pacto si hay una relación tan fuerte entre ellos? Entonces, acá es donde llegamos al kit de la cuestión. Dice, ¿por qué tenían que hacer un pacto? Porque tal vez va a suceder algo en la historia que va a producir que nos peleemos. Y en el caso de David y Jonatán es perfecto. ¿Por qué es perfecto? ¿Por qué lo tomamos como el caso testigo? Porque Jonatán y David tendrían que haber sido enemigos. Tenían que haber sido enemigos absolutos. Todo lo que significaba David iba contra los derechos de Jonatán. El padre de Jonatán odiaba a David. Jonatán tenía todas las razones humanas para estar peleado con David. Y David con Jonatán, tu papá me persigue, vos no haces nada, sos dirigente, miembro del Sanedrín, el ejército te sigue. ¿Cómo no lo frenás? Hace algo. Si yo soy inocente y vos sos mi amigo. Tenían todo para pelearse. Sos mi amigo, mi cuñado, y no haces nada para frenar que tu papá me persiga. Háblale. ¿Sí? Sin embargo, ellos sabían que esto podía suceder y que hay discusiones que entre amistades o en familia pueden lograr un quiebre lo aleino. Dios nos libre. Y esto sucede también en todos los matrimonios. ¿Sí? Que a veces hay amor y de repente empiezan a discutir, empieza a haber un tema en el medio de ellos y se termina el matrimonio. ¿Sí? Deciden ir por un divorcio. ¿Sí? Es famoso la historia, hay que entenderla, que dice que va un judío a lo del rabino, que estaba ahí en el juzgado y le dice, rabino, me quiero divorciar.
Entonces el rabino lo mira y le dice, ¿y quién no quiere? ¿Por eso te vas a divorciar? Le dice, ¿y quién no? Le dice, esa no es razón para divorciarse, le dice. Ese es el humor, ¿no? El humor judío. Quiere decir, problemas puede haber en todos lados, discusiones puede haber en todos lados. Y puede haber realmente temas que enfríen una amistad, una pareja, una relación familiar. Puede haber temas externos, dinero, puede haber temas políticos, puede haber temas, lo que sea. ¿Sí? Tantas cosas. Y acá es bien donde David y Jonatán dicen, cuando hacen el pacto, si nosotros no hacemos un pacto, entonces cualquier cosa puede meterse entre nosotros y arruinar esta amistad que tenemos. Puede arruinar esta relación que tenemos. El pacto vamos a hacer para cualquier cosa que suceda no interfiera en nuestra relación, no interfiera en el sentimiento real que tenemos. Nos haga acordar, recordemos la amistad, lo que había antes. Que esto es un poquitito la razón del pacto, tanto en el matrimonio como en la amistad esta, que podía sufrir. Uno no hace un pacto con cualquiera. No hace un pacto con un desconocido para que surja amor. No hace un pacto con alguien para decir, a partir de ahora que hacemos un pacto, no nos conocemos, vamos a hacer un pacto y de ahora en más vamos a ser amigos. Y esto también es la equivocación cuando nosotros vemos en la política que hacen pactos acá y pactos acá y pactos allá. Ni se conocen. Es un tema de sumar votos, no de amistad. Es obvio que el pacto no tiene ningún sentido y no va a perdurar y va a ser, es únicamente algo superficial absolutamente. Porque un pacto únicamente puede entrar, puede tener efecto en un lugar donde hay una amistad profunda o un amor profundo. Ahí se puede hacer un pacto. ¿Por qué? Porque una vez que hay amor, que yo ya sé que esta persona es compasiva, es una persona generosa, es una persona que está siempre atenta a mis necesidades y a lo que quiero, a lo que necesito, a pasarla bien, a estar bien, digamos, a estar cada vez mejor, a todo lo positivo, a lo que me gusta, tenemos objetivos en común, etc. Entonces, eso yo ya lo sé. El pacto no genera eso. El pacto genera que si en el futuro hay turbulencias, podamos superarlas. Recordemos quiénes somos realmente. Y esto es lo que dice el Pasuk. Ze hayom tchilat ma'aseja. Este es el día que comenzó tu acción. Zikaron leyom rishon. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Qué es lo que le pedimos a Hashem? Zikaron leyom rishon. Recordá nuestro primer día. No solamente el primer día de la creación. Recordá nuestro primer día de matrimonio. El momento de la mayor amistad. El momento cuando salimos de Egipto. El momento de la entrega de la Torá, de los 10 mandamientos. Que era que todos los Yehudim estaban como una sola persona, Belev Echad, con un solo corazón, unidos a Dios absolutamente, y todos tuvieron profecía en el monte Sinai. ¿Qué decimos? ¿Cuál es el pacto? Recordar, Zikaron Leyom Rishon, recordar cómo fue nuestro primer día. Entonces, el pacto no es para que surja el amor. El pacto es para nunca olvidarlo y conseguir atravesar todas las dificultades, todos los escollos que pueda haber en el camino, todas las discusiones que surjan, poder superarlas y que no mellen el amor, porque ahí está el compromiso. Donde hay amor puede haber compromiso. Hoy en día en nuestras generaciones la palabra compromiso es prohibitiva. No, yo no me quiero, sí, pero no me quiero comprometer, ¿eh? Sí, pero no me comprometo, es lo que más se escucha. ¿Sí? Es la gente le tenemos miedo a la palabra compromiso. Sin embargo,
esto muestra que el compromiso todavía existe. Porque cuando uno toma un compromiso, quiere decir, esto es inquebrantable. Esto es el pacto, es inquebrantable. Y esta es la razón de cómo Hashem entre comillas, se vio obligado a perdonar a los Yehudim después del becerro de oro. Y es lo que Moshe también está recordando. ¿Sí? Que Hashem le dice a Moshe, Beatá, Níjali, ahora déjame tranquilo y los voy a destruir. Y Moshe dice, ¿qué déjame tranquilo? ¿Que te tenía agarrado yo? Ahí Moshe entiende que Hashem le está diciendo, despertate Moshe, no me dejes tranquilo, hay algo que es Haníjali, soltame del pacto. Si ustedes los Yehudim rompen el contrato, o sea, me dicen que ya no tenemos más contrato, ahí es donde puedo destruirte. Pero si ustedes no me liberan del contrato que hicimos, entonces no puedo destruirlos, porque tenemos un pacto firmado. Tenemos un pacto. Ahora, un pacto es que lo cumplan de los dos lados. Si ustedes los Yehudim cumplen de su lado, es obvio que yo no los puedo destruir, ni así quisiera. ¿Por qué? Porque estoy comprometido con ustedes para siempre. Ese es el Aníjali. Dice, Moshe, entendé, si ustedes no me liberan del pacto, entonces pedí ahora, porque no va a haber destrucción. Pedí por ellos, va a haber perdón. No hay otra manera. Esto es lo que hicieron David y Jonatán. Al ser que la amistad entre ellos era real, entonces por eso podían pactar. Y ese pacto hacía que esa amistad real sea recordada cada vez que hay un conflicto. Y esto es lo mismo que decimos nosotros a Hashem, o que Hashem nos dice, Moshe nos recuerda en este momento en Parshat Nitzavim. El Hayom tiene que ver con hacer recordar y el Brit tiene que ver con el pacto, en donde le decimos a Hashem y nos decimos a nosotros en realidad. En realidad nos decimos a nosotros. No es que somos entes que no se conocen, que sin tener ninguna relación, entonces ahora tenés que perdonarnos o juzgarnos para bien o nos acercamos por un pacto que sale de la nada. Sino, el pacto está hecho a base de lo que hubo antes, que era Abraham, Isaac y Jacob, que dijeron, de Kasher Nishvala Aboteja, Abraham, Isaac y Jacob, le recordamos a los Yehudim, a nosotros mismos, y a Dios, entre comillas, que este pacto, esta relación no comenzó con un pacto, sino comenzó con una amistad absoluta entre los patriarcas y Hashem. Había una amistad absoluta. Y después de eso decimos, ¿y por qué es el pacto? Esto es digamos, donde más se nota la necesidad del pacto. Porque no es con los que están acá únicamente. Los que están aquí, en este momento, y el pacto se hace también con todos aquellos que no están presentes con nosotros hoy. ¿Quiénes son esos? Por un lado, lo textual es nosotros, los Yehudim que no habíamos nacido en la época de Moshe. Todos los Yehudim que vinieron después, no había judíos en otro lugar. En el momento que Moshe está en el desierto, estaban todos los judíos en el mismo lugar. No había judíos en otro lugar. No había todavía la diáspora ashkenazí, la diáspora sefaradí, la diáspora teimaní, la diáspora marroquí, las diásporas en general. No existían. Estaban todos los Yehudim en el mismo lugar, ahí en la vera del río Jordán, esperando para cruzar. Entonces, ¿quiénes son los que no están aquí? Lo que no es textual, somos nosotros, las generaciones que van a venir. Esas generaciones que van a nacer dentro de Am Israel también van a estar protegidas, porque esto es un
Un pacto como el David y Jonatán. Yo voy a cuidar a tu familia y vos vas a cuidar a mi familia, los que vienen después. El compromiso no es entre nosotros únicamente, el compromiso es con los que vengan. Especialmente, entre nosotros hay amistad, es suficiente. El compromiso, donde hay que aplicar algo más que la amistad, puede ser que los hijos no sean igual que los padres. Sucede a veces, también en las mejores familias. Y sin embargo, uno quiere a los hijos del otro. ¿Por qué? Porque es hijo de mi hermano, porque es hijo de mi hermana, porque es hijo de mi mejor amigo, etcétera, etcétera. Y nadie se pregunta con un hijo, ¿por qué lo quiero? ¿Lo quiero porque es inteligente o porque es bueno? No, lo quiero. Y vamos más allá que el hijo, con uno mismo, porque finalmente nosotros somos parte de Hashem. Uno a veces se pregunta, ¿por qué me quiero a mí mismo? Y si no encontraríamos razones, diríamos, no me quiero más, no me hablo más. ¿Sí? ¿Qué pasa si Esther viene alguien al consultorio y te dice, no me hablo más porque no me quiero más? Me encontré que no soy digno de amistad. Hay que hacer un trabajo muy profundo, es un problema enorme. ¿Sí? Por eso decimos, Beavtale reajá camoja, hay que amarse como a uno mismo. Así como con uno mismo, uno no debe necesitar razones para amarse, y si necesita razones para amarse, entonces hay una enfermedad, hay algo que hay que trabajar. De la misma manera con el prójimo, hay que amarlo no por una razón específica, sino porque es el prójimo, porque es un Yehudi. Entonces, esto es lo que está diciendo acá. Lo que no hay aquí, con esos hacemos el pacto. Pero no solamente por las personas que iba a haber. Porque Moshe iba a fallecer ese día, el día Zain Adar, los Yehudim seguían vivos. Entonces le dice, puede que surjan cosas, discusiones, sucesos que dividan entre Hashem y ustedes. Eso también no está en este momento, no lo sabemos. En este momento no está. Lo que todavía no hay aquí podría leerse. Hay tal vez temas que todavía no surgieron y van a surgir en el futuro, con ustedes mismos. Como realmente los hubo, todas las vicisitudes de los Yehudim cuando cruzaron el río Jordán y comenzaron la conquista de la tierra de Israel. No fue todo, o sea, fue realmente milagroso, pero había cada tanto lomos de burro en el camino que había que superar. Entonces, dice Moshe, no solamente vamos a hacer el pacto con los Yehudim que van a venir para siempre, no tiene finalidad, ¿sí? Sino también el Tasher Einenu refiere a las cosas, los temas que todavía no se dieron. Vamos a demostrar una cosita más del paso. Dice, le obreja bibrit, para hacerte cruzar el pacto. Dice Rashi, ¿qué es le obreja bibrit? Para hacerte cruzar el pacto. Dice, porque así hacían los que pactaban. Ponían dos cosas y cruzaban en el medio. ¿A qué nos hace recordar esto? A Abraham Avinu, que cuando hizo el pacto con Hashem, él tomó un animal, le hizo shchita y después lo dividió en reses, colocó media res de un lado y media res de otro, y cruzó por el medio, y también ahí hubo una antorcha de fuego, una columna de fuego que cruzó en representación de Dios, también Beina Betarim, entre las reses. ¿Sí? Perdón, entre las medias reses, para hacer. Entonces, eso es lo que dice acá. Dereja Avara. ¿Por qué se hacía un pacto así? ¿Por qué tenían que dividir algo y cruzar en el medio? Dice, porque la mitad de la res de este lado y la mitad de la res de otro son una sola cosa, son el mismo animal. Cuando pasaban por el medio decían, ahora no somos dos, somos uno. Estamos los dos adentro del mismo objeto o, digamos, del mismo tema. Ahora no somos más dos. Ahora somos uno solo. Estamos absolutamente unidos. Y por eso esto lo leemos siempre antes de Rosh Hashanah.
lo leemos antes de Rosh Hashanah para recordarnos y recordarle a Hashem. Somos uno. Cuando nos estamos juzgando, cuando pasamos el juicio, no debemos olvidarnos nuestra unión con Hashem, cuidarlo, protegerlo, proteger sus intereses. Y también él se recuerda figurativamente, Zikaron, Yom Rishon, recordamos el primer amor, cuando brillaba el amor, y también el juicio, entonces sea como en la amistad. Así como no hay razones para amarse a uno mismo, tampoco tiene que haber razones para amar a un hijo. Le decimos a Hashem, no tiene que haber razones para que nos des un año bueno, dulce, lleno de brajá, curación, etc. Si no somos tus hijos, tratarnos como este pacto que tenemos. Es el pacto, sino es el camoja, así como hay un amor propio, que ese amor también ilumine en nosotros. Estamos nitavim delante de Hashem y recordamos el pacto desde los dos lados. Vamos a hacer hasta aquí por hoy. Les recuerdo que hay varios formularios para llenar donde se habla del shofar y de que quieren asistir a diferentes minyanim. Por favor, anotarse, los que no lo hicieron todavía, para que tengamos un mejor manejo de todo. Bezrat Hashem. Bueno, Kol Tuv, hasta la próxima. Bezrat Hashem. Sí, ahí va.